Muy buenos días. A nombre de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy, que en este caso abarcará el tema de derechos de autor, para lo que está con nosotros Carlos Manuel Gómez, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Carlos Manuel tiene una formación académica que está orientada a la empresa y negocios, siendo licenciado en Administración por la Universidad Argentina de la Empresa y maestro en Dirección de Empresas por la Universidad del SEMA Buenos Aires. Sin embargo, por su actuación en el mundo del derecho de autor, también ha participado en diversos cursos en la materia y es certificado en gestión colectiva del derecho de autor y conexos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Luego de varios años de experiencia profesional, áreas comerciales y la industria de las finanzas, desde 2004 se ha dedicado a la gestión colectiva de derechos de autor. Desde 2019 se desempeña como director general de EGEDA México, Sociedad de Gestión Colectiva, que es la entidad que protege y gestiona los derechos de propiedad intelectual de los productores mexicanos. Previamente, desde 2012, ya se desempeñaba en el ámbito audiovisual como representante de EGEDA España, siendo responsable de las actividades de esta entidad en México. También es miembro del Comité Organizativo de Platino Industria y del equipo organizativo de Premios Platino del Cine Iberoamericano desde su fundación en 2014. Anteriormente se desempeñó en otras organizaciones de protección y gestión de derechos autorales, como la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, donde desempeñó el cargo de director comercial, y ADI y CAPIF, la Sociedad de Gestión de Derechos Musicales de Argentina, donde trabajó como controller comercial. Pues bienvenido, Carlos, te cedo el micrófono y estaríamos dejando nada más al final, si nos lo permites, un espacio de unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, maestra Laura Méndez, les agradezco muchísimo a todos los participantes darnos esta posibilidad de poder acercar conocimiento sobre el tema de los derechos de autor, particularmente orientado, o al menos lo que vamos a hablar hoy, está directamente orientado a conocer el fundamento y el por qué tiene que ver una cuestión de derecho de autor con un establecimiento comercial, en este caso particular una agencia de autos. ¿Por qué tenemos firmado un convenio, ¿no?, entre EGEDA y la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices? ¿Qué tiene que ver la venta de autos con los derechos de autor, ¿no? Queremos arrojar luz sobre todo eso. Ese es el objetivo principal de aprovechar esta posibilidad que nos da la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices. Quiero agradecer especialmente a Fernando Lascurain, la maestra Laura Méndez y Paola Cruz, que nos han dado la posibilidad de poder acercarnos en forma directa a todos ustedes. Bueno, tenemos un tiempo limitado, entonces queremos buscamos con esta conversación dejar en claro principalísimos conceptos de derechos de autor, y van a ver cómo va a ir fluyendo la conversación y nos va a ir acercando o va a ir uniendo la cuestión de los derechos de autor y los establecimientos comerciales en general, las agencias automotrices en particular. Voy a comenzar compartiendo una presentación. Perfecto. Primero un comentario general sobre EGEDA. Yo soy el director general de EGEDA. EGEDA México es la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales de México. Es una sociedad de gestión colectiva autorizada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor apenas en el año 2019. El 4 de julio del año 2019 se publicó la autorización en el Diario Oficial de la Federación. Pero más allá de las cuestiones formales, es importante saber que EGEDA es una organización, forma parte de una red de organizaciones internacionales. EGEDA México propiamente es una entidad mexicana, donde
los dueños, los socios, se afilian bajo el modelo de sociedad de gestión colectiva, que es un modelo, ustedes van a escuchar o habrán escuchado muchas veces sobre sociedad de gestión colectiva. La regulación de lo que es una sociedad de gestión colectiva no lo van a encontrar en primera instancia en la ley de sociedades mercantiles, sino es una figura jurídica específica de la Ley Federal de Derecho de Autor. Ahí se regula, le da establece muchas cuestiones respecto a su funcionamiento y obligaciones que tienen que cumplir con el mismo instituto, que es el principal ente regulador de estas sociedades, y supletoriamente en aquellos temas que no se especifican, se rige ahí sí por lo establecido por la Ley de Sociedades Mercantiles. Eso es una sociedad de gestión colectiva. EGEDA es eso. ¿Quiénes son los socios de EGEDA? Los productores audiovisuales de México, es decir, aquellas personas que son dueñas, propietarias de una obra audiovisual. Obra o fijación audiovisual. Las obras audiovisuales son las series, documentales, películas, programas de entretenimiento, todo aquello que tenga un guión, imagen y sonido, ¿no es cierto? En el caso de las fijaciones audiovisuales, son aquellos contenidos audiovisuales a los cuales tenemos acceso sin que necesariamente cumplan con todas las obligaciones de la obra audiovisual. Por ejemplo, un partido de fútbol, por ahí un programa específico que trata sobre un tema, pero sin que cumpla las funciones de un documental, ¿no? O algo por el estilo. Deportes, por ejemplo, es el típico caso de fijaciones audiovisuales. Bien. Vamos a hablar entonces de EGEDA México y de las obligaciones en materia de autores de las agencias automotrices, aunque las agencias automotrices entran dentro de un universo más grande, que son los establecimientos comerciales en general, o lo que se denomina más en la jerga de los derechos de autor, los establecimientos abiertos al público. Es decir, son establecimientos que permiten la entrada del público y que tienen un público propio dentro del establecimiento. Breve introducción al derecho de autor, pero que sirve como base fundamental para lo que vamos a ver un poquito más adelante. El derecho de autor tiene básicamente se entiende de la misma manera en todos los países del mundo. Es básicamente un derecho básico que tiene el autor de cualquier obra artística, música, películas, etcétera, libros, a obtener un reconocimiento y percibir una remuneración. Más adelante vamos a ver que son dos cosas claves. El reconocimiento y la remuneración son cosas diferentes y tienen aristas diferentes por el uso de sus obras creativas. Es decir, si alguien, un tercero, usa la obra creativa de un autor, tiene que darle un reconocimiento y una remuneración. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, órgano máximo o más importante en cuestión de materia de derecho de autor, donde todos los países del mundo que participan de la ONU discuten los tratados internacionales y adhieren o no, o se oponen a estos tratados internacionales en materia de derecho de autor. La OMPI define el derecho de autor como derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde libros, música, pintura, escultura, películas y incluso programas informáticos, bases de datos, anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos. Como verán, un campo bastante amplio. Y según ya bajando a un nivel local, específicamente en México, el artículo 11 define el derecho de autor como el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, que son los que acabo de mencionar, música, libros, pintura, películas, etc.,
en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Otra vez, si ven, personal y patrimonial tiene que ver con reconocimiento y remuneración. Los primeros, es decir, los de carácter personal, yo le agregaría los de reconocimiento, son los que integran el llamado derecho moral, y los segundos, el derecho patrimonial. ¿Qué es derecho moral y derecho patrimonial? Es bastante interesante. Los dos son sumamente importantes y forman parte indivisible del derecho de autor en general. El derecho moral es el derecho que tienen los autores a que no se manipule su obra, a decidir qué uso se le da a su obra, ¿no? Por ejemplo, llevando esto a casos mucho más concretos. Si un autor es el autor de una canción, y vamos a suponer que una cadena de hamburguesas está interesado en vincular su marca con esa canción a través de una campaña publicitaria, eventos en el lugar, ¿no? En el restaurante, y cree que le viene muy bien esa canción para vincularlo con esa marca. Tiene que obtener un permiso, pero no solamente tiene que obtener un permiso económico, tiene que obtener literalmente el permiso de que se le dé ese uso específico a la canción de parte del autor. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo muy simple, que son ejemplos basados en la vida real, dirían las películas, ¿no? Eh, Vamos a imaginar que el autor era vegano, ¿no? El autor era vegano. Y entonces, o sea, es una persona que por sus convicciones personales está en contra de el uso industrial de los animales, como es el caso de las hamburguesas, ¿no? Y más de una cadena de hamburguesas. Entonces, definitivamente no quiere, no importa el dinero. Por sus convicciones, no quiere que su canción y por tanto él queden vinculados a ese tipo de usos. Quizás es un caso extremo, hay muchísimos matices. Otro caso de derecho moral es, por ejemplo, las películas que se usan en los autobuses. A veces las compañías de autobuses o los que operan las películas dicen, no, esta película me gusta que esté, pero no quiero que se vea la escena de desnudos o no quiero que se vea una escena de violencia excesiva o el tipo de lenguaje. Y entonces viene el famoso PIP, donde se tapa la palabra grosera, eh, o se cortan, ¿no? Se cortan escenas. Eso definitivamente requiere de la autorización, en este caso del productor y del director, porque ellos tienen el derecho de decir, no, es que si le quitas esa escena, no es la película que yo hice. Entonces, tienen derechos morales, es decir, de proteger sus obras conforme a sus intereses como autores que son de la misma obra, ¿no? Entonces, ellos quieren saber qué uso se le va a dar permiso o no dar permiso. En jerga propia de la Ley Federal de Derecho de Autor, autorizar o prohibir. Los segundos son los de carácter patrimonial, que son más simples de entender para todos los que venimos. Yo antes de meterme en esto estaba en el mundo comercial más común, y entonces lo que todos entendemos, quiero usar algo que es tuyo, te pago y lo uso, ¿no? Es el derecho patrimonial, ponerse de acuerdo en cuanto a los dineros. Hay un marco, vamos a hablar de, ok, existen estos derechos, por otro lado hay establecimientos comerciales en general. ¿Cuál es el marco que vincula, el marco legal, internacional, etcétera, en el cual están insertos estas dos actividades económicas? La creación, la actividad creativa y cultural, y por otro lado, de los establecimientos comerciales en general, donde están incluidas las agencias automotrices. Bueno, primero que nada hay marco internacional, los tratados internacionales en los cuales México es miembro y luego son ratificados por el Congreso,
Ustedes saben que cuando un tratado internacional, lo saben perfecto porque su día a día tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tratado de los tratados de libre comercio, el del Pacífico, el TEMEC, etcétera, las cuestiones de exportaciones y de importaciones en el mundo automotriz. Pues bueno, los tratados internacionales, como ustedes saben, una vez firmados y ratificados por los congresos de un país, toman un rango constitucional. No, digo, no sé exactamente si es, digamos, tienen el mismo nivel de constitución o un escalón debajo, y están por encima incluso de las leyes. Entonces, los convenios internacionales que tienen que ver con esto son fundamentalmente el convenio de Berna, que es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que pertenece a la ONU. Están los acuerdos sobre los ABDICs. Los ABDICs son los acuerdos que existen en materia de propiedad intelectual vinculada con el comercio. ¿Okay? Hay cuestiones de propiedad intelectual vinculadas con el comercio y esos tratados son administrados por la Organización Mundial de Comercio. Luego tenemos los tratados de la OMPI sobre derecho de autor, que también administrados por la OMPI, y por supuesto el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, que destinan importantes capítulos y cláusulas e informaciones vinculadas con las cuestiones de derechos de autor y el comercio. A nivel de marco nacional, el marco general está dado por las leyes, lo que acabamos de mencionar, la Ley Federal del Derecho de Autor, el reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que plantea un punto muy específico para los establecimientos comerciales, las sentencias que ha habido de la Corte Suprema de Justicia, en el caso particular de GEDA, tenemos GEDA, la Sociedad de Autores y Compositores, si no me equivoco, Somecfon. Hay varias sociedades de gestión colectiva que ya han conseguido afianzar todo esto que acabamos de hablar, afianzarlo con sentencias de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En el caso de GEDA, nosotros el año pasado obtuvimos un fallo muy importante de la Corte Suprema de Justicia, que si bien está vinculado con un tema de hoteles, tiene que ver con los establecimientos comerciales en general en cuanto a los considerandos y lo que establece la sentencia, ¿no? Quizás el punto más importante, aunque bueno, después vamos a entrar en detalle, el punto más importante es lo que tiene que ver en cuanto a qué pasa si hay un operador de cable, un operador de servicio de cable, si yo tengo Dish, Sky, ¿por qué tengo que pagar derecho de autor si no lo deberían pagar ellos? Ese tema quedó claramente establecido en la sentencia de la Corte Suprema a favor de las sociedades de gestión colectiva. Hay muchísimas sentencias de tribunales de amparo, ¿no?, que sería un escalón debajo de la Corte Suprema de Justicia, en general favorables a EGEDA y a otras sociedades de gestión colectiva. Hay criterios de tribunales unitarios de distrito, hay resoluciones del Instituto Mexicano de Derecho de Autor, en el caso de EGEDA el 100% son favorables, ya llevamos unos cuantos años. Bueno, ahora voy a explicar lo de que llevamos unos cuantos años, pero ya llevamos varios casos en el INPI, todos favorables, a favor de los productores audiovisuales, e incluso recientemente algunos casos llegaron a la sala especializada de propiedad intelectual, que es donde la gente, cuando no está de acuerdo con una sentencia del INPI, apela, y eso va a parar a lo que se llama sala especializada en propiedad intelectual, y también han sido favorables a los derechos de los productores audiovisuales. Y está la opinión del indautor. El indautor no tiene un procedimiento, pero no lo tiene vigente, donde establezca sentencias, pero la opinión en general, que ha sido consultada reiteradas veces, también es favorable a lo que vamos a ver el día de hoy. Este es el marco general de donde encaja la relación derechos de autor
y agencias automotrices. Disculpa, no sé por qué. Ahí va. También, para ampliar un poquito el marco, quiero que sepan que es importante que sepan quiénes son las principales autoridades reguladoras en esta materia. Son el Instituto Nacional de Derecho de Autor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y los tribunales civiles y federales y superiores. ¿Qué papel? Una pequeña ampliación de qué papel cumple cada uno. El Instituto Nacional de Derecho de Autor, hasta ahora, aunque tiene otras potestades que esperamos en algún momento las ponga en marcha para mayor seguridad jurídica de todos, pero el Instituto Nacional de Derecho de Autor da opiniones, regula la actividad de las sociedades de gestión colectiva, es decir, es un auditor de las sociedades de gestión colectiva, genera lo que conocemos como las juntas de amenencia, son unas juntas que a pedido de alguna de las partes, cuando hay una discrepancia en materia de derecho de autor, eh, se le puede solicitar al indautor que realice estas juntas. La asistencia a estas juntas es obligatoria, eh, más no es obligatorio llegar a un acuerdo, pero sienta un precedente bastante importante para instancias posteriores. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sí tiene unos procedimientos para resolución de conflictos, se llaman procedimientos de infracción en materia de comercio, particularmente en temas de derecho de autor. Es como un juicio, ¿no? Es como un juicio entre dos partes, pero la diferencia es que el resultado final del juicio no es una condena a favor de quien reclama, sino una multa en contra de quien violó el derecho de autor, ¿no? Esa es la principal característica de lo del INPI. Por supuesto, si una persona reclama una violación de sus derechos y el INPI determina que sí existió, y luego es ratificada por ejemplo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, pues es un precedente muy, muy fuerte para una posterior demanda civil. Y para completar, las principales autoridades que regulan este tema, por supuesto, la justicia, ¿no? La justicia civil, a través de tribunales federales principalmente, la materia de derecho de autor es federal, y todo lo superior, ¿no? El juzgado en primera instancia, en segunda, los tribunales de amparo y eventualmente la Corte Suprema de Justicia, como les comenté que ya ha sucedido. Muy bien. Perdón. Estoy leyendo unos comentarios que me preguntan si se permite copiar imágenes de la presentación para hacerlo de conocimiento de mis superiores. Yo, Julio, si gustas, me das tu correo, yo te lo envío y no tengo ningún problema en que se circule la presentación. Así que a los organizadores les envío la presentación y no hay ningún problema que la puedan revisar. Después me dice, ¿puede mencionar casos de éxito de GEDA? Sí, con gusto. Si quiere, lo menciono un poquito más adelante y les doy un panorama general de los casos de éxito. Bien. Quería dar un marco general, que supiéramos que los derechos de autor no salen de la nada, las sociedades de gestión colectiva tampoco salen de la nada, realmente las condiciones que establece la ley, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, para que una sociedad de gestión colectiva exista son bastante exigentes, no solamente para el momento en que se crean, sino también para el funcionamiento diario. Hay que cumplir con muchas exigencias, registros, autorizaciones. Es bastante complejo el funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva. Hay que cumplir con muchas condiciones para las asambleas, para establecer los métodos de distribución de los dineros, los softwares que hacen seguimiento de las gestiones. Es una actividad muy regulada.
como toda actividad con mucha regulación, tiene su complejidad, ¿no? Como los bancos, como las compañías de seguro, vieron que está las entidades que regulan la acción de los bancos, y bueno, pues aquí pasa algo parecido. También que no salen de la nada, no es un invento mexicano ni un invento argentino. Bueno, algunos se habrán dado cuenta que soy argentino. Ahí hice mi experiencia en derechos de autor inicial y luego llegué a México ya hace 12 años que estoy trabajando en el mundo de los derechos de autor de México. Eh, Era importante hacer esta introducción para que vean que hay todo un marco internacional. Quizás una cuestión que me faltó mencionar es que las sociedades de gestión colectiva, cada una en su rubro, por ejemplo, los autores y compositores, o nosotros los productores audiovisuales, también tenemos entidades supranacionales que nos auditan y nos controlan. ¿Por qué? Porque nosotros recaudamos derechos de todos los titulares de derecho de autor del mundo. Entonces, nosotros recaudamos los derechos de los, por ejemplo, de los productores colombianos. Y los productores colombianos, la Sociedad de Gestión Colectiva de Colombia, recauda los derechos de los productores mexicanos. Entonces, hay un cruce de derechos y muchas veces nos pagamos mutuamente lo que corresponde a cada uno. Eso se da en el marco de lo que se conocen como convenios de reciprocidad entre los países. Y esto implica que a veces necesitamos nosotros mismos, entre todas las sociedades del mundo, a alguien que esté por encima de nosotros y por lo menos diga, bueno, a ver, Ejeda México sí hace un procedimiento de liquidación de derechos correcto y está bien cuando dice que le corresponde tanto a Colombia, es correcto, ¿no es cierto? Y lo mismo con Colombia. Entonces, existen estas entidades supranacionales a las cuales tenemos que cumplir con sus reglas de mejores prácticas y procedimientos en todos los ámbitos de lo que hacemos. Esto es importante mencionarlo porque, digamos, es una forma más en que nosotros nos convertimos en entidades sumamente auditadas. Bien, hecho esta aclaración de este marco general, voy a pasar a explicarles cuál es el flujo de los derechos de autor, particularmente en una obra audiovisual, pero también voy a dar un ejemplo de una obra musical. Y por qué hay varias sociedades de gestión colectiva, ¿no? ¿Estoy pagando lo mismo? ¿No estoy pagando lo mismo? Esta pregunta surge muchas veces cuando nos visitan de Somecfon, también nos visitan de la Sociedad de Autor y Compositor y también nos visitan de GEDA. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué sucede esto? Entonces, me gustaría hacer hincapié en este punto. Voy a dar una miradita a las preguntas. Perfecto. Muy bien. Si me quieren dejar correos, yo voy a dejar mi correo disponible, creo que lo tengo al final de la presentación, si no se los digo. Todas las preguntas que me quieran hacer, una vez terminada la presentación, con mucho gusto. Bueno, ¿cuál es el flujo de los derechos de autor, en este caso de la obra audiovisual? Una obra audiovisual es una gran red de contratos, ¿no? Entonces, que convierten esa obra audiovisual en una obra nueva y única. Todo comienza con los autores, por ejemplo, el señor acá está escribiendo, ¿no? Todo comienza con una historia, un guión, un libro en el cual se va a basar la película, etc. Pero hay muchos creadores. Está el creador del guión o el autor del libro, está el fotógrafo cinematográfico, está el director cinematográfico. Todos ellos forman parte de los creadores, los autores que forman parte de una película. A decir de la ley, específicamente son 5.
los escritores del guión o de los libros sobre el cual se basa la obra, los autores y compositores de la música, de la película, los fotógrafos cinematográficos, el director cinematográfico y los autores de caricaturas o dibujos animados, si los hubiera. Por otro lado, existen los llamados derechos conexos, ¿no? Ustedes a lo mejor habrán escuchado hablar en algún momento, que son los artistas intérpretes en una película. ¿Por qué dicen conexos? Bueno, porque no son creadores de una obra específica, pero interpretan lo que los creadores hicieron. Entonces, esos derechos de autor y conexos, todos juntos, todos unidos, gracias a la iniciativa del productor audiovisual, conforman una nueva obra audiovisual. Y se considera el productor audiovisual como el titular de los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto. Entonces, teníamos a Coppola como director, y creo que también era escritor, junto con otro autor, ¿no es cierto?, que escribieron el libro, Punzó, ¿no es cierto?, hicieron El Padrino, y más el fotógrafo, más todo lo que acabamos de mencionar, generaron una nueva obra que ya no es el libro del Padrino, ya no es el guión del Padrino, ni la dirección, ni la fotografía, sino que es la película El Padrino, ¿no es cierto? Y la compañía productora es la dueña de los derechos y que es quien explota la película El Padrino y da licencias para su uso. Perdón. Entonces, las licencias que otorgan los productores autorizan el uso de una obra para los diferentes tipos de explotación a cambio de un pago en determinadas condiciones. El productor es el que autoriza que se use la obra en su conjunto. Ahora, sin embargo, vamos a encontrar que el productor puede hacer muchas cosas con la película. Hay formas de explotar una película que no son haciendo comunicación al público, ¿ok? Por ejemplo, si yo autorizo a alguien a que haga DVDs y Blu-rays, quizás me quede viejo, pero, o le autorizo a iTunes que haga los archivos y los venda, si ustedes observan en ese proceso, no hay comunicación pública. Solo hay alguien que ve la película cuando ya se compró el DVD, el Blu-ray o el archivo y lo ven en su casa. Y el domicilio privado no es un ámbito público. Entonces no hay una comunicación a un público de la obra. Otro ejemplo es el co-branding, ¿no? Es el McDonald's vende una hamburguesa con los nombres de los personajes de la última película de Disney. No hay comunicación pública de la obra, no hay un público que ve la película, ¿no? Merchandising, etc. Esas son formas de explotar las obras audiovisuales, las películas o series, lo que sea, sin comunicación pública. Ahora bien, hay otras formas que implican comunicación al público. Por ejemplo, por ejemplo, el cine, ¿no?, que es el típico caso de comunicación al público, alguien que cobra una entrada por ver una película, la televisión, el cable, el satélite, lo que se llaman exhibiciones no teatrales, es decir, cuando se pasa una película en una pantalla para que la vea el público, pero no es un cine, por ejemplo, centros culturales o un evento publicitario o un evento de activación de marca en nuestra agencia de auto, el transporte público, ¿no es cierto?, los autobuses, los aviones, los hoteles, los hospitales, son establecimientos comerciales en general que ponen a disposición del público las obras por cualquier medio. Esto es lo que establece cualquier lugar donde haya un público, ya sea en un cine o en un establecimiento comercial. Eso significa que alguien está haciendo una comunicación pública de la obra. Alguien decide mostrarle a un público la obra. ¿Ok? El productor tiene que licenciar eso, tiene que dar la autorización de que la obra en su conjunto, y él es el titular de los derechos de la obra en su conjunto, sea mostrada a un público. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije
el reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor tiene un punto muy importante para los establecimientos comerciales. Claro, es el punto número 11, el artículo número 11 del reglamento de la ley, donde se establece claramente, y va en línea con todos los tratados internacionales del mundo, que, que la comunicación al público de una obra artística se puede dar en forma directa o en forma indirecta, ¿no? Existe lo que ellos le llaman, el reglamento le denomina lucro directo o lucro indirecto. El lucro directo sería el cine. Cobro una entrada para entrar a ver una película. Es directo, ¿no? Estoy utilizando la obra audiovisual en forma directita y por eso cobro y obtengo un lucro. Y hay otros que son indirectos. Por ejemplo, los establecimientos comerciales. ¿Qué dice la ley respecto a esto? Dice, cuando el establecimiento tiene una actividad preponderante diferente de exhibir películas, ¿no? En este caso, en el caso de ustedes, vender autos, o dar servicios de postventa a los autos, esa es la actividad preponderante. Sin embargo, la comunicación al público de obras audiovisuales forma parte del conjunto de bienes y servicios, ¿no es cierto? O sea, la persona entra y también se sienta, también puede comer palomitas, tiene un área para los niños, puede tomar cafecito, tiene un área para que los niños estén cuidados mientras los papás pueden ver los autos. Se dan, cada establecimiento comercial tiene su forma creativa de atraer al público, de hacerle pasar, de mejorar la experiencia del público en el establecimiento comercial. Y entre ese conjunto de cosas hay aire acondicionado, ¿no es cierto? Puede haber hasta, digo, hemos visto, ¿no? En las agencias de autos, payasos, música, etcétera. Está el uso de las obras artísticas, la música o pantallas para ver contenidos audiovisuales, películas, series, partidos de fútbol, etc. Eso es comunicación al público por la vía indirecta o con un lucro indirecto. Todas esas autorizaciones son las que da el productor, ¿no? En primera instancia. Ahora bien, ¿qué dice la ley? Dice, una vez que alguien, un cine, una agencia de autos, o una farmacia, o una sala de espera de un hospital, hace un acto de comunicación pública con fines de lucro directo o indirecto, queda obligado a pagar una regalía por comunicación pública a los autores. ¿Se acuerdan? Dije, el productor no es el autor. Los autores son los que le dieron al productor los derechos para que después haga la película y pueda explotar la película. Pero una vez que alguien hace comunicación pública, es decir, los de esta columna, los de que dice forma de explotar las obras con comunicación pública, generan los que se llaman derechos de simple remuneración a los autores y titulares de derechos conexos, o sea, los artistas. Aquí es donde entra, si yo tengo una pantalla y exhibo películas, además de tener la licencia de GEDA, le pago los derechos de simple remuneración a los autores como Saken o Andy, que es la de los intérpretes, o Somicfon, que es de las compañías disqueras, y estas sociedades recaudan el dinero y distribuyen el dinero a los autores y los intérpretes. Ahí es un poco el ciclo que yo quería comentarles. Voy a ver, porque hay algunas preguntas. El ciclo que quería comentarles, y creo que es un punto importante para entender el funcionamiento de los derechos de autor en un establecimiento comercial. Una pregunta, me parece perfecta, es si se usa Spotify en un negocio, se está haciendo un mal uso. Yo aquí quiero hacer una aclaración. Nunca hay un mal uso. O sea, nada más tenemos un uso que ya regularizamos o que todavía no regularizamos. Spotify es exactamente lo mismo que la fuente provenga de Spotify o de un operador de cable
o de la radio, o de una televisión abierta, ¿no es cierto?, o restringida. Da exactamente lo mismo, porque lo importante de este concepto es la radio, Spotify, el operador de cable, hicieron un uso, que es el uso de, por ejemplo, Spotify, distribución de música, las operadoras de cable, distribución de señales, eso es lo que ellos hacen, llevar la señal de un lugar a otro. El radio y la televisión abierta pues, hacen su actividad de comunicación pública. Sin embargo, al cualquiera de todas esas fuentes si llegan a una casa, no pasa nada. Ahí terminó el circuito, ahí terminó, no hay nadie más explotando. Lo que hay es una última persona que está en su casa haciendo el uso final, el consumo final de esa obra. Cuando eso va a un establecimiento comercial que tiene un nuevo público, ahí es donde se genera la obligación de pago. ¿Por qué? Porque hay una nueva explotación de la obra bajo el esquema que les comentaba que establece la ley, lucro directo o lucro indirecto, ¿no? El tema es, cada explotación que se haga de las obras implican el pago al productor y a los titulares de derechos de autor y conexos involucrados en las obras. Ese es el concepto, por eso los establecimientos comerciales necesitan tener estas o licencias o cobro de regalías de parte de los autores y compositores. Propiamente, el productor es el que da licencias, ¿no? Porque la licencia es una autorización de uso. Es importante esto, los autores y artistas intérpretes no dan una autorización de uso, hacen un reclamo del cobro de regalías, pero ellos no autorizan o prohíben el uso de las obras, lo autoriza o prohíbe el titular de la película, ¿no? Que es el productor. Espero haber respondido la parte de Spotify. Dice, si reproduzco la creación en mis dispositivos móviles mientras viajo en auto o espero en un sitio público, ¿debería solicitar permiso a los autores? No, no, porque ahí estás usando tu propio dispositivo y estás siendo el consumidor final. O sea, en ese caso, yo tengo Spotify y me pongo los auriculares, no hay ningún problema. O no me pongo los auriculares, no importa. Lo importante es que no hay una acción de comunicación pública de parte de un establecimiento comercial, ¿no? Por ejemplo, si yo voy en el autobús y uso mi propio dispositivo, en principio no tengo ninguna obligación de hacer nada, yo soy el consumidor final, no estoy haciendo una explotación de la obra. Ahora, si estoy en el autobús y el autobús me da una plataforma para que yo me conecte y escuche la música o vea las películas, entonces el autobús tiene que pagar porque está haciendo una explotación. ¿Me entienden? El tema es si alguien está explotando o no está explotando las obras. Si yo lo estoy usando en mi universo individual o domiciliario familiar, no hay una explotación. Estoy usando lo que compré. Pero si yo compro el servicio Spotify y no lo uso en mi casa, sino que lo uso en un establecimiento comercial, estoy volviendo a explotar las obras. Ese es el concepto. Otra pregunta. Perdón. Perdón que me perdí un poquito. Si lo que se transmite en las TV de las agencias es material creado por las mismas, es decir, materiales audiovisuales propios, sin poner películas, series o algo de este tipo, no se debe pagar la regalía. Claro que no. ¿Por qué? Bueno, no a nosotros, salvo que el material se los diera Ford y Ford se afiliara a GEDA, pero obviamente no lo haría, ¿no es cierto? No, es importante aclarar esto. Las obras audiovisuales a las que me refiero tienen que ser propiedad de los productores que, afiliados directamente o indirectamente a través de otras entidades del mundo, están representados por EGEDA. Obviamente, un material publicitario propio de la marca que ustedes representan
y que se comunica al público en los lugares donde ustedes representan, no es sujeto de un cobro de la sociedad de gestión colectiva. Eh, lo que nosotros notamos así como una tendencia general en las agencias automotrices es que generalmente en el lugar, en el espacio propiamente de venta, donde están los autos dispuestos para tratar de convencer al cliente de que lo compre, las pantallas que están ahí generalmente son de contenidos propios de sus marcas, ¿no es cierto? Donde detectamos o vemos, y ya hemos hecho muchos acuerdos, donde hay un uso mucho más claro de las obras audiovisuales de terceros, es en las salas de espera, en las cafeterías, en los espacios para niños, en la sala de espera del servicio, ¿no es cierto? Que es lo más lógico, porque es el lugar donde realmente se le da un valor agregado al cliente. Si el cliente decide esperar una hora, no es lo mismo esperar una hora solo que esperar una hora entreteniéndose con un contenido, ¿no? Y si lo van a taladrar con publicidad, digo, cada uno hace lo que quiera, ¿no? Pero yo como usuario, si voy a un lugar y decido esperar a que mi auto esté listo una hora y media, bueno, no quiero estar viendo todo el tiempo una publicidad, ¿no? Me gustaría entretenerme con algo mejor, pero bueno, eso es algo personal. Eh, Me preguntan, entonces, si se ponen videos en una televisión, en una sala de espera, hay que pagar. Es correcto, haciendo la salvedad que hizo su colega, digamos, de que si esos videos son publicidad de la propia marca, no. Pero si son cualquier otro tipo, tengo ahí Two and a Half Men, Friends, series, películas, pongo un DVD, o pongo Netflix, incluso pongo Netflix para que la gente pueda ver una película, uso Netflix. Les vuelvo a decir, en ese caso sí hay una explotación de las obras y en ese caso sí hay que pagar. Bueno, continúo después con las preguntas y sigo adelante. Bien. Ahora bien, habiendo entendido este flujo de los derechos de autor y el marco general, vamos a hablar específicamente de la sociedad de gestión colectiva, ¿no? ¿Qué es una sociedad de gestión colectiva? Eh, ¿Y por qué hacen falta las sociedades de gestión? ¿Cuál es la función? ¿Qué valor agregan las sociedades de gestión colectiva? Bueno, la gestión colectiva es un sistema de gestión de los derechos, ya sea de las licencias o del cobro de las regalías. Los titulares de los derechos autorizan a las sociedades de gestión colectiva a gestionar sus derechos y es un sistema eficaz que ofrece a los usuarios un acceso sencillo y legal a las obras protegidas, a la vez que atribuye una remuneración a los titulares. Quiero ponerlo en este contexto, o sea, imagínense si ustedes tienen una sala de espera con una pantalla con tratado Dish, ¿no es cierto? El sistema de televisión y tienen ahí 100 canales disponibles donde en muchísimos canales hay obras audiovisuales, documentales, películas, series, partidos de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, sería una locura absoluta pretender que ustedes obtuvieran la autorización de cada uno de esos productores, porque a lo mejor en una hora puede haber miles de productores involucrados en toda la parrilla de señales que da un sistema de televisión. Y por otro lado, sería una locura que el tipo que hizo una película en España se entere y gestione ante ustedes el cobro de una licencia, ¿no es cierto? Además, ¿cuánto le cobraría? 5 pesos, ¿no es cierto? Entonces, no es fácticamente posible y por eso existen este sistema de sociedad de gestión colectiva, donde una sola entidad otorga una licencia general para todo lo que representa. En nuestro caso es inconmensurable la cantidad de productores representados a través de los convenios de reciprocidad, de los grandes acuerdos con las asociaciones de Estados Unidos,
de Europa, etc. Y le damos, todo ese lío se convierte en una licencia de GEDA y se terminó, ¿no? Una vez al año y se terminó. Entonces, básicamente, una sociedad de gestión colectiva recibe, yendo al grafiquito, de los titulares de derechos, recibe los derechos a través de mandatos. La sociedad de gestión colectiva otorga esos derechos a través de licencias a quienes lo quieren usar, llámese el establecimiento comercial. Quien lo quiere usar paga la licencia, que se convierte en la recaudación de la sociedad de gestión colectiva, y esta distribuye el dinero entre los titulares a través de lo que se denominan repartos. Entonces van derechos por un lado y dinero por el otro. Esa es básicamente el funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva. ¿Pero para qué? Bueno, la clave para saber, no todos los derechos, no es que los productores o los autores, compositores le dan todos los derechos a una sociedad de gestión colectiva, le dan solamente la misión de recaudar aquello que no pueden. ¿Qué se puede y qué no puede? Eso lo deciden los socios, qué le dan a las sociedades de gestión colectiva, pero la clave está en el grado de dificultad, lo que les comentaba. Por ejemplo, en el cine, los productores, guionistas, le da al productor los derechos del guión, el productor hace la película, contrata al director, etc. Y le vende a Cinépolis, a Cinemex o a Netflix, y se terminó. No necesitan de una sociedad de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque el grado de dificultad de las gestiones es bajo, son contratos individuales normales como los que hacen ustedes cuando venden un auto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el sistema es mucho más complejo es donde hacen falta las gestiones colectivas. Este es un ejemplo de un ejercicio colectivo de derechos. Si la radio del grupo Asir, Amor, decide pasar una canción de Luis Miguel, de este disco, que fue muy famoso, de romance, y resulta que hay una canción de Armando Manzanero, tenemos un autor, que es Armando Manzanero, autor y compositor, tenemos Luis Miguel, que es un intérprete, tenemos a Warner Music, que es la compañía disquera, tenemos a los músicos, que son los músicos ejecutantes, que hicieron la música, que ejecutaron la canción en la grabación. Ya con una sola canción empezamos mal. Pobre tipo de la radio tiene que ponerse de acuerdo con mínimo 4 o 5 personas, y eso multiplicado por las millones de potenciales discos y canciones que pasa todos los días, las 24 horas durante todo el año. Entonces aquí se ve más claramente, como el grado de dificultad de las acciones son muy, muy complejos, entonces es donde aparece la sociedad de gestión colectiva, y esta radio, por ejemplo, solo necesita licencias o permisos de Saken, Andy, Eje, Somecfon. 4 licencias solucionan millones de personas que estarían involucradas, ¿no? Esa es la razón de ser de la sociedad de gestión colectiva. Puntualmente, en los establecimientos, si quieren, aquí voy a hacer un... No, dejamos las preguntas para el último, como nos indicó la organización. Puntualmente, la ley es muy clara en este aspecto. La Ley Federal de Derecho de Autor dice: los titulares de derechos patrimoniales podrán autorizar, prohibir. Menciona muchas cosas, cuestiones de copias y demás, pero lo más importante es la comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras. Menciona muchas formas, pero las más importantes son la exhibición por cualquier medio o procedimiento, en el caso de las obras literarias y artísticas; el acceso público por medio de la telecomunicación, sería poner la televisión, incluida la banda ancha de Internet, sería Spotify o sería Netflix; la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y momento en que cada uno de ellos elija. Esto tiene que ver con la pregunta, ¿no? Si estoy en un autobús y llevo mi música en mi celular, o me conecto a mi cuenta de Spotify y lo voy escuchando, no hay obligación. Pero si lo que hago en el autobús es subirme, al autobús me da internet, me ofrece el servicio de internet, y cuando me meto al servicio de internet me dice, el autobús me dice: bienvenido a ADO, aquí puede usted mirar películas o escuchar música, píquele. Eso sí tiene una obligación de pago por parte
de la empresa, no del consumidor final. ¿Por qué? Porque sería el punto D, ¿no? La puesta a disposición del público de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas desde el lugar y el momento en que cada uno de ellos elija. Y cualquier utilización pública de la obra, salvo casos expresamente establecidos en esta ley. Son muy poquitos, la cuestión del himno, los casos de excepciones, ¿no? Importante, la Ley Federal de Derecho de Autor define como comunicación pública todo acto mediante el cual se pone al alcance general por cualquier procedimiento que la difunda, por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición de las obras. Aquí hago un alto. Por ejemplo, si yo tengo una pantalla y el público la puede encender o está encendida y el público la puede ver o no ver, no importa, ¿no es cierto? No importa desde el punto de vista de la ley. Lo que importa es que están puestas a disposición del público, ¿no? Es decir, si el público quiere, lo puede ver. Ese es el concepto que define la comunicación pública. Para que se dé una idea, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia está relacionado con hoteles, bueno, uno de los planteos de los hoteles fue, bueno, pero yo no sé si la persona que estuvo en la habitación encendió la televisión. Y la respuesta de la Corte Suprema es, no importa si la encendió o no, es intrascendente. La realidad es que si la persona quería, podía encender la televisión y disfrutar de las obras. A tal punto no importa que si tiene dos hoteles exactamente iguales sobre la avenida Reforma, gemelos, uno tiene televisión en las habitaciones y el otro no tiene la televisión en las habitaciones, claramente el valor de la habitación sería sustancialmente diferente. Al menos si los dos hoteles pretenden tener el 100% de ocupación, ¿no es cierto? A lo mejor uno dice, no, yo no vendo y vendo el mismo precio y voy a tener el 20% de ocupación y este va a tener el 80%. Pero si los dos, que es lo lógico, pretenden tener un grado de ocupación alto, el que no tiene debería cobrar mucho menos para poder llenar el hotel, ¿no? También se define la ejecución y representación pública con la presentación de una obra por cualquier medio a los oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar. Es lo que decía. Si no estás en tu casa, estás en cualquier otro lugar, es una ejecución o representación pública. No importa que venga de Netflix, que venga de los canales de cable. En ese lugar, quien hace la ejecución pública es el comercio, el establecimiento comercial, y no importa cuál sea el medio de obtener las obras, está haciendo una comunicación al público. Y finalmente, lo que les comenté ya anteriormente sobre el lucro directo e indirecto, ¿no? Cuando define el lucro indirecto, la utilización cuando resulta en una ventaja o atractivo adicional a la actividad preponderante desarrollada por el agente del establecimiento industrial, comercial o de servicios de que se trate, y no será condición, esto es textual, no será condición para la calificación de una conducta de actividad el hecho de que obtenga el lucro esperado o no. Bien, creo que ya me estoy pasando el tiempo, pero vamos a ir avanzando. Este es el típico caso de una agencia de autos. Nos encontramos en una sala de espera, ¿no es cierto? Y los contenidos pueden ser cualquiera de estos, ¿no? Easy, televisión por cable, Dish, satelital o Sky. Puede ser internet. Pongo a disposición del público una cuenta nuestra de la agencia de Netflix. Simplemente puedo poner YouTube. Y la gente hoy en día hay muchísima cantidad de contenido en YouTube. DVD, Blu-ray, televisión abierta, da igual. Esto es lo que está antes de la pantalla, ¿no? Enfrente de la pantalla hay un público, listo. Eso es comunicación pública, eso es lo que está regulado y que requiere de un permiso o licencia. Las principales
explotaciones secundarias que hacemos en Ejeda México, o que autorizamos, que licenciamos en los establecimientos comerciales, ya lo hemos explicado, TV abierta, TV paga, y trabajamos con hoteles, gimnasios, restaurantes, hospitales, salas de espera, terminales de transportes, aeropuertos, etc. Bien, un panorama general de si yo tuviera un establecimiento comercial, quién podría visitarme y a quién tendría que pagarles, más allá de Ejeda México. Bueno, para las licencias de comunicación pública y contenido audiovisual, Ejeda México, que entran dentro del marco de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque es una obra primigenia, ¿no? Aunque el productor no es un autor, es un derecho de autor lo que se está cediendo. En cuanto a regalías por comunicación pública de música, incluida la que está en las obras audiovisuales, hay que pagar la Sociedad de Autores y Compositores de México. Por la producción, comunicación pública de fonogramas está Somicfon, fonogramas son las disqueras, o sea, cuando haya música grabada. Por regalías de comunicación pública de artistas, intérpretes, actores, estaría el ANDI. Y acá viene un tema, digo, yo entiendo que siempre es una publicación, bueno, ¿cuántas son? Bueno, lamentablemente no existe en México y en la mayoría de los países del mundo no existe una ventanilla única donde uno pueda decir, ya está, pagué todos los derechos de autor acá y se terminó. No, eso no existe, lamentablemente. Nosotros trabajamos para que eso exista, pero por ahora no existe. Nos gustaría que simplificarle la vida al usuario, a ustedes. Será un proceso que esperemos que se dé a lo largo de los años. Mientras tanto, no está, y esas obligaciones existen. Incluso existen otras sociedades de gestión que a lo mejor no son tan conocidas por ustedes, como por ejemplo la Sociedad de Directores Cinematográficos, o la Sociedad de Escritores y Guionistas, la SOGEM. ¿Qué es lo que pasa con estas? ¿Por qué casi todos ustedes tuvieron contacto o con nosotros, con Ejeda, con SACEM, Somicfon o ANDI? Bueno, porque no todas las sociedades están en condiciones de hacer la gestión de recaudación. La gestión de recaudación es una gestión que implica inversión muy grande. Nosotros manejamos softwares de gestión, CRMs, gente capacitada. Hacemos una inversión importante en hacer cumplir los derechos a través de acciones legales. En fin, hace falta toda una infraestructura que no todas las sociedades tienen. Yo espero que en el futuro, para que otras sociedades también puedan ejercer sus derechos y no complicar el mercado, avancemos en cuestión de ventanillas únicas que simplifiquen la vida del usuario y mejoren la eficiencia de cobro de todos estos derechos. Entonces, seremos los primeros en comentarlo. Nosotros estamos trabajando para eso, hablamos con nuestros colegas, tenemos una coalición para el acceso legal a la cultura, donde estamos todos ahí involucrados, y algún día yo creo que podremos avanzar, si no total, sino a un modelo donde haya una sola ventanilla donde se paga todo, al menos que haya una de la música, una del audiovisual, ¿no es cierto? Y se simplifique un poco la cosa. Esperemos que así sea. Unas preguntas muy importantes que muchas veces nos preguntan, ¿qué pasa si un establecimiento comercial no paga? Bueno, los procedimientos normalmente son, nosotros trabajamos mediante reclamos directos por medio de cartas, nos comunicamos, mandamos cartas, llamamos por teléfono. Es una tarea un poco difícil porque no es fácil dar con las personas correctas cuando nos contactamos con un usuario. A veces nuestras cartas llegan al lugar incorrecto y van a parar a la basura, y luego, digamos, no es un proceso fácil. Sin embargo,
tratamos de hacer todo el procedimiento. Nuestro proceso tiene alrededor de 8 cartas antes de pasar a cualquier tipo de otra acción. Luego hay un aviso de prohibición, no sé si desista, decir, señor, mire, le comenté, hace falta tener una licencia, pero si usted no la quiere tener, bueno, entonces no haga uso de las obras audiovisuales. Luego vienen certificaciones de esa acción de comunicación pública a pesar del cese y desista por medio de notario público o a través de visitas de inspección del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esas visitas son obligatorias, cuando llega el INPI hay que dejarlo pasar y hay que dejarle hacer la visita, porque si no lo permiten, luego el INPI aplica una multa bastante fuerte. Las citaciones a la Junta de Venecia en Indautor, donde nosotros decimos, mire, queremos llegar a un arreglo, a lo mejor nuestras cartas fueron a parar a la basura, pero nos gustaría hablar con una persona clave, con un abogado, o con el gerente. Como les digo, esas visitas son obligatorias, más no son obligatorias llegar a un acuerdo con nosotros, pero sí hay que ir y escuchar. Y bueno, ya luego vienen las acciones más fuertes, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento de infracción en materia de comercio en el INPI, que puede derivar, y ha derivado, nosotros tenemos ahí un historial. Me preguntaban sobre los éxitos que comentábamos, los casos de éxito de GEDA a nivel legal. Bueno, en el INPI tenemos una efectividad del 100%. Llevamos una gran cantidad de casos. Nunca el INPI ha dicho que no hay que pagar. Perdón, hay un caso en el que sí lo dijo, pero fue porque había una discrepancia en el domicilio, ¿no es cierto? Pero, digamos, es una cuestión de forma. El juicio, el criterio que ha establecido el INPI es que esto está clarísimo, va a ser los tratados internacionales y las leyes nacionales, y son multas muy pesadas, entre 440 y 880 mil pesos, más 500 días de salario por cada día que se persista en la falta. Nosotros creemos que realmente no es en absoluto necesario. Imagínense que 440 mil pesos son, no sé, 100 años de lo que vale nuestra licencia. No tiene sentido. Y esa multa, eso es una multa, no es la regalía que nosotros debemos cobrar. Las acciones civiles en los juzgados federales, que ahí tienen un criterio muy dispar, pero las penas, las condenas, hemos tenido condenas de hasta 40% de los ingresos de la unidad de negocios que utilizaba sin permiso las obras, lo cual a nosotros nos parece un despropósito, no es lo que nosotros queremos, pero es a lo que llegamos cuando no tenemos la posibilidad de hablar con nadie. Los criterios han sido lo que me preguntaban de los casos de éxito, la Suprema Corte de Justicia, y esto se ha replicado palabras más, palabras menos, más ampliado menos, en toda la cadena, ya sea de la justicia administrativa o del INPI. Básicamente dice que existe comunicación pública en las habitaciones de un hotel sometidas a un derecho exclusivo, con mucho más razón en las zonas comunes o en las salas de venta. También estableció que basta la mera puesta a disposición de las obras sin que sea necesario el acceso efectivo. No se puede argumentar el desconocimiento de los derechos de autor y que la existencia o no de un fin lucrativo que se obtenga es irrelevante para que se produzca la violación de los derechos de autor. Es decir, el solo uso implica una violación de derechos de autor. La justicia y otras autoridades, bueno, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, en distintas consultas ha establecido que los usos y las obras audiovisuales constituyen actos de comunicación pública, en establecimientos comerciales constituyen actos de comunicación pública, se requiere la licencia del titular. Si algún usuario obtiene de un organismo de radiodifusión autorización para el uso de sus señales, por ejemplo, operación el cable, ¿no? El cable, yo compro y me autoriza a usar sus señales, sí, pero eso no implica tener las licencias de derecho de autor respecto a las obras contenidas en esas señales. Esto ya lo ha establecido varias veces en el Instituto Nacional de Derecho de Autor. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el 100% de las resoluciones impulsadas por violaciones, ha establecido la obligación de obtener una licencia del titular de los derechos de autor. Tenemos un acuerdo entre GEDA México y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Bueno, lo que le comentaba sobre GEDA México, me voy a apurar un poquito.
de quiénes somos. Tenemos alianzas que son importantes mencionarles en cuanto a representación nacional. Por ejemplo, la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas, la Asociación Mexicana de Productores Independientes y la Cámara Nacional del Cine, de la industria del cine, tienen alianzas para asociar a todos los productores y titulares de obras audiovisuales de México. Con respecto a la representatividad internacional, nosotros pertenecemos a esta red que les comentaba, que se llama GEDA Latinoamérica, con lo cual obtenemos representación de casi todas las entidades del mundo, con Latinoamérica y Latinoamérica con el resto, y también con una compañía que se llama MPLC, Motion Picture Licensing Corporation, que prácticamente la fundaron los estudios de Hollywood y tienen algo así como 800 estudios afiliados de Estados Unidos y de Europa y de Asia. Últimamente han crecido mucho en Asia y han incorporado muchas de las obras audiovisuales que se ven en el occidente del continente asiático. Y además hacemos mucha actividad de promoción de la industria audiovisual, manejamos el número de registro. Vieron que los libros tienen un número que se llama ISBN, que identifica concretamente ese libro. Bueno, nosotros otorgamos los números para las obras audiovisuales del Registro Internacional de Obras Audiovisuales. Y hacemos acciones muy importantes de promoción como premios platino del cine iberoamericano. Si alguna vez lo vieron por ahí, es una de las cosas que hacemos nosotros. ¿Cuál es el convenio AMDA-EGEDA México? ¿Cuál es la tarifa normal sin tener en cuenta el convenio de AMDA? La tarifa normal es de 6.600 pesos por pantalla por año. Siempre los números que vean es por año. ¿Ok? Entonces, si un establecimiento tiene 2 pantallas, debería pagar 13.200 pesos por año, masiva. ¿Qué tenemos con AMDA? Una serie de opciones, ¿no es cierto? Puede ser que sea una agencia individualmente, en lo individual que hace un acuerdo con nosotros. Puede ser que sea un grupo de agencias, más de 10 puntos de venta de un mismo grupo, ¿no? Y que a lo mejor tiene de distintas marcas. Luego tenemos los convenios con asociaciones de marca donde se adhieren entre el 50 y el 94% de sus miembros, y luego tenemos asociaciones de marca que adhieren a un convenio con nosotros, donde adhieren entre el 95 y el 100% de sus miembros. Como ven, obviamente por ahorros administrativos va bajando mucho el valor de la tarifa. Pasamos de los 6.000 pesos cuando van punto por punto de venta. Ojo, la diferencia es que el convenio AMDA son precios por punto de venta. No importa si tiene 2 o 3 o 4 pantallas. O sea que ahí ya hay un ahorro importante. Si es por punto de venta único, ¿no? Viene un punto de venta y compra una licencia nuestra, le cuesta 6.000 por todo el punto de venta. Si son grupos de más de 10 agencias, le cuesta 5.000 por todo el punto de venta. Si es asociación de marca con un determinado grado de adhesión, son 4.500. Si llega casi el 100% del grado de adhesión, son 4.200. Por año, por punto de venta. Por año, por punto de venta. A raíz de la terrible realidad que nos toca vivir con la pandemia mundial y del plan la situación que hemos tenido que vivir en el plan COVID, por el COVID-19, hemos diseñado en acuerdo con AMDA un plan especial de emergencia por esta situación específica, donde a partir de las tarifas del convenio que tenemos con AMDA, se le aplican descuentos extraordinarios por única vez, donde son el 50% de descuento por el periodo 2020-2021. Es decir, esto rige lo del 50% para la licencia que deberían haber sacado los que ya la sacaron en octubre, noviembre, digamos que abarca hasta octubre, noviembre del año que viene, o todavía estamos a tiempo en diciembre de aplicar a
este sistema. En el siguiente año de licencia se le aplica un 25% más el índice de precio del consumidor, y en el tercer año se llega a la tarifa normal del convenio de ANDA, ¿no? Actualizados por índice de precio consumidor. Es una forma, entendemos nosotros, de acompañar este proceso que creemos que va a llevar tiempo, regularizarse, y queremos acompañar el proceso de recuperación de la industria automotriz. Es algo que se nos ha pegado a todo, lo mismo hemos hecho con la industria hotelera, con los restaurantes, etc. Muy bien. Y a modo de comentario, lo ideal, la forma de obtener el mejor precio de parte de GEA es que la asociación de marca firme el convenio con Egeda, ¿no? Ese es el mejor precio posible, porque para nosotros es el mayor ahorro administrativo posible. Ya tienen convenios con nosotros, Andanac, de Nissan, la asociación de Volkswagen, la de Honda, ya tienen convenios firmados y vigentes y están aprovechando los beneficios de estos convenios con Egeda. Y hay más de 200 puntos de venta que son socios de AMDA, que están licenciados como agencia individual o como grupos económicos multiagencia. Ya estamos en conversaciones avanzadas con varias otras asociaciones. La verdad que en este momento son varias las que están hablando para tratar de llegar a un acuerdo general, ¿no?, de todas las agencias de esa marca. Pues bueno, esto de mi parte es todo. Voy a tratar de contestar algunas preguntas que están en el chat, y luego, Julio, usted me dice si vamos de otra forma, si hay otra fuente de preguntas. Vamos a ver. Buenísima pregunta. Carlos Hernández nos pregunta: ¿existen materiales, música, video que estén libres de pago de regalía? Hace tiempo leí que había ciertos materiales que su reproducción no estaba sujeta a este pago. ¿Eso existe o es posible? Sí, es correcto. No es muy abundante, no es muy atractivo. Habría que hacer un trabajo de curaduría. A ver, hay, sobre todo en el mundo de la música es más común, hay canales, creo, así una especie de Spotify, pero que son música libre de derechos. Mejor dicho, libre, que ustedes no tendrían que pagar comunicación pública. En el mundo audiovisual, de películas y demás, la verdad que no conozco. Lo que hay son videos aislados, o sea, ¿vieron como los bancos de fotos? Como existen los bancos de fotos, también hay bancos de video. Generalmente son videos que se usan no para ambientar una sala de espera, sino que es para... Se podría usar para ambientar una sala de espera, pero generalmente se usan para que formen parte de otra publicidad o de otra obra audiovisual. Pero está disponible. Yo quiero que sepan que existe. Ahora, mi pregunta, lo que yo les plantearía es: si yo tengo un local, por ejemplo, un spa, ¿no?, y quiero ambientar el local con imagen y sonido, posiblemente sí buscaría podría conseguir este tipo de cosas, este tipo de obras que no tienen derechos, porque yo le quiero dar es una ambientación visual, ¿no? La playita, el agüita que se mueve para relajar, o una música que me invita a la relajación, etc. Yo digo que todas las obras artísticas son buenas para usarla para un comercio. Depende cuál sea mi objetivo, ¿no? Y entonces, ¿qué obras tengo que usar? La verdad es que si yo tengo una sala de espera donde quiero entretener a la gente, le tengo que dar a la gente lo que lo entretiene. Imagínense
una persona en una sala de espera mirando el agüita en la playita, el agüita en la playita, el agüita en la playita, durante hora y media. No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser la mejor experiencia del cliente? Y que estuvo viendo una serie, que estuvo viendo una película, que estuvo viendo The Avengers, aunque sea un pedacito, porque ya la vio, pero no le importa, se entretiene recordando esa parte, o series de corta duración, o incluso nosotros estamos armando un banco importante de imágenes deportivas, de acción, o ya saben, motos, autos, etcétera, etcétera. Pero sí, se puede conseguir o incluso lo pueden comprar ustedes directamente. Pero bueno, hay que montar eso, ¿no? Hay que montar, hay que eso, obtener los permisos. Puede ser que tengan permiso de comunicación pública, más no de reproducción. Entonces, si ustedes lo van a meter dentro de un nuevo video, ya hay que llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, esa es mi contestación respecto a eso. Otra pregunta, me preguntan, oye, quiero saber si Somecfon tiene la autorización para hacer la distribución de la recaudación de regalías en los distribuidores. Claro, sí, Somecfon representa a la gran mayoría de las disqueras existentes. O sea, es muy difícil encontrar en la radio o en Spotify música que no pertenezca a disqueras afiliadas a Somecfon. Y claramente tienen la legitimidad, son una sociedad de gestión colectiva autorizada por el Instituto Nacional de Derecho de Autor desde hace muchos años y, eh, y tienen el mandato digamos, si tomáramos toda la música comercial disponible, yo creo que estaría el 95% de la música está metida ahí adentro. ¿Se puede conseguir música sin derechos? Sí, claro. Hay que ver si te sirve para lo que estás buscando de entretener a tu público. ¿Qué sucede con toda la información que tenemos a nuestro alcance en Internet? Las fotos, por ejemplo, podemos descargar para usarlas en nuestras publicaciones. Todo lo que está disponible en Internet cumple las mismas funciones, está en el mismo marco judicial que lo que no está disponible en Internet. O sea, ¿puedo usar una foto que saqué de Internet? Depende. ¿No es cierto? Si es una foto de un banco de fotos que otorga con derechos incluidos, sí. Si es una foto que estoy sacando de cualquier lugar, lo más probable es que haya un fotógrafo que sea el dueño de esos derechos y se terminó. Hay un sistema de Creative Commons que es un sistema de licenciamiento donde el fotógrafo o el dueño del video dice, yo esto lo pongo gratis, pero si ustedes leen la letra chica, dice gratis siempre y cuando no implique un uso comercial. O sea, se lo doy gratis para que alguien lo tenga en su casa, ¿no? Pero no para que le dé un uso comercial. Y volvemos a caer en la razón por la cual nosotros le cobramos una regalía o le cobramos una licencia, porque es un uso comercial. Nosotros tampoco cobramos, digamos, Disney no cobra por una película que se ve en una casa. Cobra comunicación pública cuando es en un ambiente comercial. Entonces hay que investigar de dónde es la fuente de las fotos y si se tienen los permisos necesarios. Utilizamos la Liga de Program Music y la asociación a nuestra armadora paga. Con la carta que nos expide no tener no, Program Music, por lo que entiendo, conozco a Program Music, tiene convenios con las sociedades de gestión colectiva y cubren lo que le corresponde a ustedes. No en el caso de GEDA. Bueno, perdón, hay casos, sí, pero no general. O sea, Program Music, hay algunos casos donde Program Music tiene un convenio especial con nosotros y nos dice, oye, esta agencia la tengo como cliente, va a poner la parte de audiovisual de ustedes y yo me hago cargo de la licencia. Sí, eso sucede. Es una compañía confiable de muchísimos años en el mercado y con relación con todas las sociedades de gestión colectiva. Ahora, lo que les quiero decir es que no necesariamente por tener Program Music está incluida la licencia de GEDA. Hay que analizar caso por caso. ¿Qué pasa si no se pagan estas regalías? Creo que lo comenté. Si hay sanciones, pues sí, lo que comenté, multas del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial o el juicio de daños y perjuicios que realizaríamos nosotros o cualquier otra sociedad, etc. Otra pregunta, si ofrezco el servicio de Wi-Fi de Internet abierto a clientes y uno de los clientes reproduce una canción por la cual debería pagar, estoy infringiendo, no, no, o sea,
Dar Wi-Fi a los clientes no es hacer comunicación pública. No, en principio no. Digo en principio porque, digamos, si solamente les doy Wi-Fi y ellos lo usan y entran a su cuenta de Spotify o de su cuenta de YouTube, lo que sea, no, no sería comunicación al público. ¿Okay? Dar señal de Wi-Fi no es hacer comunicación al público de obras audiovisuales. Digo en principio porque luego hay modelos que dicen, te doy Wi-Fi, regístrate, ¿no? Entonces se registran y acceden a un portal en automático, acceden a un portal de la agencia, ¿no es cierto?, que le da acceso en ese portal a música y películas. Ahí sí hay obligación de pagar. ¿Ok? Lo mismo pasa en los autobuses. Porque es muy común esto, porque a veces los dueños del establecimiento quieren dar, o en un hotel, ¿no? Habrán ido a un hotel donde dice, te doy una especie de mini Netflix para que veas las películas de acá. ¿Esto por qué es? Porque quiero dar Wi-Fi, pero como los invito a usar el contenido que tengo en mi plataforma, que está alojado en el servidor de aquí mismo, no me está consumiendo banda de Wi-Fi que tengo que pagarle al proveedor. ¿No es cierto? Entonces, por eso es una buena estrategia, pero sí, cuando ustedes son los que le dan la puesta a disposición de las obras, ¿se acuerdan que hablábamos, incluido Internet, que es lo que dice la ley? Entonces ahí sí habría. Pero dar por sí mismo, dar Wi-Fi, acceso gratuito o no gratuito de Wi-Fi a una persona no implica comunicación pública de obras, no implicaría tener que pagarnos a nosotros. ¿Qué pasa si yo ya pago regalía a una sociedad de gestión educativa y recibo de parte de otra que me solicita pagar? Y la verdad es que hay que atender a todas, las 3, 4 que estamos dando vueltas, porque representamos derechos diferentes. Pagarle a Somefone no quiere decir que obtuvieron el permiso de Universal Pictures, ¿entienden? Porque una es película y el otro es música. Somefone representa a las compañías disqueras, la Andy representa a los actores e intérpretes, la Saken a los autores y compositores de música, y nosotros a los productores audiovisuales. Es lo que les comentaba, ojalá el día de mañana tengamos una ventanilla única, hoy no la hay, pero sí hay obligaciones con cada una de ellas y pagarle a una no te exenta la obligación de la otra. Gracias por esa pregunta, es importante aclarar. Para reconfirmar, si alguien está escuchando música en la sala de ventas de su computadora o lo escucha quien ingrese a la misma, puede estar en una situación, bueno, a ver, tiene que haber una intención de comunicación pública. Nosotros, Ejeda, no va a estar persiguiendo porque en una computadora de uso personal o laboral, pero de un escritorio, el empleado está viendo una película. No es nuestra intención para nada de eso. Tiene que haber, nosotros lo que buscamos es que haya una sala destinada al público donde la gente puede ver las películas. A nosotros, estoy hablando por Ejeda, no vamos por ese, no vamos por ese objetivo. Legalmente y habrá que discutirlo. Nosotros no tenemos ese objetivo. No sé cómo actúan puntualmente otras sociedades de gestión con respecto a eso. Memes con imágenes de una película, ¿se tiene que pagar regalía? A ver, no es con una película. El uso de cualquier obra que es propiedad de otro necesita el permiso. Y cuando digo el permiso va más allá del pago, no de una regalía. Es el permiso, porque lo que les comentaba antes, el ejemplo de hamburguesa. ¿No? Si yo hago una película y yo soy de Morena y usan un fragmento de esa película para usarlo en una campaña del PRI, no me va a gustar. Y es mi película. ¿No es cierto? Entonces, siempre hace falta la autorización. Ahora, nadie está persiguiendo los memes, nadie tiene dinero destinado a perseguir memes, nadie tiene en su intención salir a perseguir memes. Lo hará un autor o un titular de derechos en lo personal si se siente sumamente ofendido. Pero no lo van a hacer las sociedades de gestión colectiva.
No tenemos ni tiempo, ni recursos, ni ganas, ni intenciones de dedicarnos a ese tipo de cosas. Me preguntan, ¿debo pagar una licencia a cada una de las sociedades o me fueran y demás? Ya lo contesté, efectivamente. Los costos son por pantallas. Los costos son por pantallas en el caso nuestro. En el caso de música, la verdad no sé, habría que checar el tarifario de SACEM y de Sonfon. Creo que más bien son por aforo, se van por el tema del aforo, no tanto por bocinas, pero estoy hablando, hace muchos años que no veo el tarifario de ellos. La asociación FOR, ¿me podría indicar si está afiliada? No, todavía no. Hemos tenido algunas conversaciones, pero no hemos podido avanzar. Es una lástima porque muchos agencias en lo individual de Ford ya tienen una licencia con nosotros. Me piden la presentación, con gusto se la voy a mandar a los organizadores para que la puedan distribuir. Si la reproducción audiovisual es exclusivamente sobre el producto de la marca, no corresponde pagar la licencia. Es común que la sociedad Lisa, ok, Lisa, qué bueno que sacaste el tema. Cuando no existía EGEDA y no había una sociedad de gestión colectiva, los productores audiovisuales estaban bajo un estado de indefensión, no tenían forma práctica, real, de ejercer sus derechos. Entonces, un grupo muy importante de ellos, formaron una sociedad anónima, una compañía privada, que se llamaba LISA, Licencia y Servicios Audiovisuales. Le dieron el mandato a LISA no le dieron el mandato, le cedieron le hicieron una cesión de los derechos a LISA para que recaude y después les pague. Eso es perfectamente legal, eso fue lo que sucedió y funcionó bastante bien, se avanzó muchísimo en el mercado. De hecho, algunos de los antecedentes judiciales que yo menciono los logró Lisa, no Ejeda, pero los menciono como parte de Ejeda porque una vez que se autorizó el funcionamiento de Ejeda, el 100% de esos productores salieron de Lisa y se afiliaron a Ejeda. Hoy Lisa solo existe a efectos de los reclamos que tiene vigentes del pasado. No otorga nuevas licencias, porque ya no tiene esos derechos, los tiene Ejeda, y hoy todos los productores audiovisuales se han concentrado en afiliarse a Ejeda, de la cual ya han elegido autoridades, ya hemos recorrido un muy buen camino y está funcionando por suerte todo muy bien. Entonces, Lisa ya quedó en el pasado, puede hacerles un reclamo todavía si no le pagaron en el año 2019, posiblemente les reclame en 2019, en 2018, pero hoy, ponerse al día hoy significa tener una licencia de Ejeda. Nosotros tenemos una relación total porque les absorbimos hasta incluso la operación, la absorbimos los empleados, todo, porque todo fue de mutuo acuerdo, todo fluyó muy naturalmente, porque son los mismos titulares de derechos, son los productores audiovisuales. Entonces, Lisa ya no está vigente, Ejeda es la que está vigente ahora, ya no tienen que preocuparse por eso, salvo que tengan una acción legal pasada, que esa va a seguir vigente, ¿no? Ahí me hace una pregunta que no sé responder. Dice que ¿qué hay ahora con lo dispuesto por la ley de propiedad intelectual en cuanto a las marcas sonoras o auditivas? ¿Se pueden contraponer con lo comentado por ustedes? La verdad que no conozco muy bien el tema. Lo que le puedo decir es, las productoras audiovisuales, digamos, si el dueño de una creación audiovisual o sonora o de sonido, musical, no se afilia a su sociedad de gestión colectiva correspondiente, la sociedad de gestión colectiva no va a ejercer. Y siempre cabe la posibilidad de que se guarden sus derechos en lo individual y reclamen.
No sé bien qué es lo de las marcas sonoras, pero no veo que se contraponga de ninguna manera, digamos, en lo que me puedo llegar a imaginar. Voy a investigar, este, con gusto me puede contactar y me pregunta. La música que colocamos como fondo ambiental desde YouTube, pues es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, no importa la fuente. Lo que importa es que si la música está protegida o no. Si tú pones una lista de reproducción de YouTube, estás ambientando el local con esa música y hay que pagar las sociedades de música. Si además pones la pantalla y estás mostrando los videos, si son videos musicales, irá con Sonic Phone. Si son eh, partes de películas, irá con nosotros. Si las agencias han pagado su licencia, Somecfon, Saken y Lisa, el pago de GEDA es adicional. Bueno, Somecfon, Saken, esa parte, el pago de GEDA es adicional. Lisa, como les comenté, ya dejó de ser Lisa y ahora es con GEDA. De hecho, la página de GEDA dice, si usted tenía un contrato con Lisa, ahora se lo renueva GEDA. ¿Okay? GEDA reemplaza a Lisa. Somecfon y Saken sí son adicionales. Si el uso es educativo, se cobra. Bueno, hay excepciones. Determinados usos académicos, con fines académicos, no son una excepción de los derechos de autor. Si usted usa una obra audiovisual o música para dar una clase, para explicar un concepto, ese uso no paga derecho de autor. Diferente es que una universidad haga un ciclo de cine como parte de sus actividades de extensión universitaria, ahí sí pagan. Nosotros tenemos de cliente a la UNAM y a muchas universidades y establecimientos educativos, pero no porque no si usan una película dentro de la clase para poder explicar un concepto, una materia. Eso está exento. Los eventos que se realizan en las agencias. Perdón que lo interrumpa, ya nos Ya, excedimos 40 perfecto. minutos en el tiempo. Nos quedamos con las preguntas restantes, se las haremos llegar y se les enviarán a los participantes al curso, se les enviarán las respuestas respectivas. Muchísimas gracias a Lambda, a todos por sus preguntas. Con muchísimo gusto, si me hacen un resumen, señor Julio, se lo voy a agradecer muchísimo, así les envío las respuestas y con gusto le voy a mandar la presentación para que la puedan distribuir. Claro que sí, buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias, un gusto a la hora.